El siguiente programa es una grabación del programa en vivo El Camino de Dios, transmitido por PAB 550 en Ponce, Puerto Rico. Primeramente, traer el mensaje de redención para el judío primeramente y luego para el gentil a través de sus santos apóstoles que fueron escogidos para traer ese mensaje según la medida que les fue entregado. Escritos que sobreviven hasta el día de hoy para ayudarnos a nosotros a poder comprender y entender quién fue la figura histórica de Jesús de Nazaret, que nosotros conocemos como Jesús de Nazaret, cuyo nombre hebreo era Yeshua, Yeshua de Nazaret. Un judío que nació del linaje de David, que fue el prometido a David, que se sentaría en el trono de David para siempre y que sería llamado Hijo de Dios, según la palabra profética que fue declarada. Y a la misma vez fue declarado por esa palabra profética sacerdote para siempre, según el ordenamiento de Melquisedec. Muchas personas piensan que la figura de Melquisedec que se le aparece a Abraham y Abraham le hace la ofrenda, le da la 10ª parte del botín que poseía Abraham, esa figura histórica era Jesús de Nazaret. Sin embargo, cuando el autor de Hebreo dice que Yeshua es sacerdote según el ordenamiento de Melquisedec, no está diciendo que Yeshua sea en sí Melquisedec, sino que él recibió el título de Melquisedec según ese ordenamiento. Y para poder entender esas palabras tenemos que ir al Salmo que habla sobre ello, donde David dice que el Eterno le da una palabra profética. Se encuentra en el Salmo 110. Vamos a buscarlo un momentito. No es lo que tenía para ustedes hoy, pero ya que estamos tratando el tema o tocando esa idea, vamos a leer el texto. El Salmo 110 dice: Oráculo del Eterno a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Eterno enviará de Sión la vara de su poder, dice el texto. Domina en medio de tus enemigos. En el día de tu poder, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente, en la hermosura de la santidad. Desde el vientre de la aurora tienes el rocío de tu juventud. Adonai juró, el Eterno juró, y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Adonai está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará a las naciones y le llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre un inmenso territorio. Beberá del torrente en el camino por lo cual levantará la cabeza. Y si vienes al versículo 4, que es el que hemos leído dentro de este capítulo 110, vemos que dice: el Eterno juró y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, dando a entender que el Mesías será sacerdote según ese ordenamiento. Claro, para poder entender ese texto tenemos que ir a la idea de los levitas, que fueron escogidos específicamente la casa de Aarón para convertirse en los sacerdotes del tabernáculo de Dios aquí en la tierra. Y por consiguiente, cuando ese ordenamiento del sacerdocio no se le entregó a otra tribu que no fuera la tribu de Leví, específicamente la casa de Aarón, pues para que el Mesías sea sacerdote para siempre, tenía que haber un ordenamiento superior al de Leví, y eso es lo que está aludiendo el autor del Salmo, que en este caso es David. Y este texto lo utiliza el autor de Hebreos para explicarnos dentro del texto de la carta a los Hebreos cómo el Mesías está ahora haciendo la función de mediador, no de intermediario. Un intermediario en el concepto bíblico es una cosa muy diferente a un mediador. El Mesías es presentado como un mediador, un facilitador, una persona que busca reconciliar los opuestos, un representante del Eterno ante el pueblo y un representante del pueblo ante el Eterno. Asimismo hizo Moisés. Moisés fue un mediador. Y el autor de Hebreo dice que el Mesías es un mediador, es el mediador del nuevo pacto. ¿Ok? Pero
como no tiene, bueno, no es lo que vamos a estar hablando hoy, siempre es bueno traer estas ideas para que podamos reparar lo que hemos aprendido, porque a lo largo del tiempo, y la historia así lo demuestra, pues las religiones han tratado de interpretar las escrituras basado en sus conceptos y sus ideas. Y una de las cosas más interesantes que ha pasado en el último tiempo es que Dios ha abierto la sinagoga al mundo. Y cuando digo Dios ha abierto la sinagoga al mundo, es que las ideas judías que estaban encerradas y no estaban acceso al mundo, al mundo gentil, ahora están siendo disponibles y nos ayudan muchísimo a entender muchas de las cosas que leemos en la escritura, que claramente Pablo de Tarso decía que el judío entendía porque aventajaba al gentil en esas cosas, que el Dios le había entregado a ellos los oráculos y que ellos tenían la responsabilidad de proclamarlo, como encontramos en la carta a los romanos. La sección, como ustedes saben, nosotros estudiamos siempre semanalmente la sección de la Torá que nos corresponde. En el día de ayer estudiamos la sección Balac. Balac se encuentra en el libro de Números. Balac fue el rey de Zippor. Y esta sección se llama Balac porque comienza con este nombre, Balac, que había quedado asombrado, atemorizado, le dio mucho temor lo que habría de sucederle a él, a su pueblo, luego de haber visto cómo el Eterno puso en las manos del pueblo de Israel al amorreo, y él, adelantándose al tiempo, contrató un hombre llamado Balaam, bien conocido en el Antiguo Medio Oriente. Incluso yo poseo unos libros que hablan sobre la literatura del Antiguo Medio Oriente, y Balaam aparece como un personaje histórico del Antiguo Medio Oriente cuya función era él era muy famoso en las artes mágicas, en la manipulación de la materia y lo espiritual. Incluso el pueblo judío lo llama el brujo Balaam, aunque él se vendía como un profeta. Y obviamente se le llama el brujo Balaam porque él, además de ser un vidente, también hacía otras cosas que a los ojos de la Torá está prohibido. Y este hombre Balaam, bien conocido en el mundo del Medio Oriente, fue contratado por el rey Balac para que tuviera la osadía de maldecir al pueblo de Israel. Y vamos a ver en este relato que se encuentra en el capítulo 22 de Números, versículo 1 al 25:9. Vamos a ver cuando leemos todo el relato, nos vemos cómo este hombre Balaam fue contratado para estos fines. Y Balaam se vendía como un hombre muy piadoso, un hombre muy espiritual, un hombre muy sabio, un hombre que todo el mundo admiraba. Incluso Balac le dice a él: porque al que tú bendices es bendecido y al que tú maldices es maldecido. Una forma de exaltar y honrar podemos decir así, el ego de Balaam. Y este relato, ahí vemos el buen humor que tiene el Eterno cuando nos presenta los hechos narrados en la Escritura. Este hombre Balaam que decía que hablaba con Dios, y vemos un paralelismo con Moisés, porque vamos a ver que Balaam es contratado para hablar con Dios y maldecir a Israel, y Balaam dice que él habla directamente con el nombre, con Yud Hei Vav Hei, con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Aunque el pueblo de Israel, según la tradición, dice que realmente, aunque él se jactaba de hablar directamente con Dios, él hablaba realmente con sus ángeles, que eran representantes de Dios, porque Dios no le da audiencia a los malvados y a los brujos. Y esto es bien interesante. Yo me recuerdo una vez, hace un tiempo atrás, que cuando estábamos en el Bet Midrash, que estaba en ese proceso de organizarlo y poner las cosas que van adentro, contraté una compañía de cortinas, cortinas de esas cortinas, para decirle, de los Rollings. Y este joven llega al Bet Midrash y comienza a montar las cortinas y me pregunta: ¿qué es esto aquí? Yo le dije: esto es un centro de estudios judíos. Qué interesante. ¿Y qué ustedes creen? Y pues brevemente le dije: nosotros estudiamos la Torá, creemos que los 5 libros de Moisés son importantes estudiarlos, creemos que el Mesías de Israel es Yeshua. Y él abiertamente se confiesa y me dice: mire, yo practico la santería. Y yo sé que el Dios de ustedes es el Dios supremo. Mire qué cosa interesante. Mire lo que me dice. Me dice: yo sé que el Dios de ustedes es el Dios supremo, pero yo tengo mi Dios.
y Él está cerca de mí siempre y me ayuda cuando yo le pido. Yo sé que el Dios de ustedes es el Dios supremo, pero yo tengo mi Dios. Esta persona estaba reconociendo que él utilizaba una fuerza, un poder, o un Dios, si podemos decirlo así, de menor jerarquía, si podemos así decirlo, que la Biblia le llama los ángeles, prácticamente los mensajeros que no son dioses independientes de por sí. Que él utilizaba estos seres, pero reconocía que había uno supremo. Esto es bien interesante porque el mismo pueblo de Israel enseña que Balaam se jactaba de hablar directamente con Dios, pero realmente hablaba con mensajeros de baja jerarquía. Aunque ante el público Balaam se vendía como un hombre que tenía acceso directamente al Ser Supremo. Y vamos a ver que este Balaam, que estaba constantemente haciendo esta función, porque a eso él se dedicaba, incluso cobraba por ese servicio, cobraba por ser profeta, por ser un vidente, por hacer esos trabajos, jactándose de hablar directamente con Dios en un momento donde Dios está interviniendo directamente a través de su ángel en eso que Balaam va a hacer por contratación. Le dice a él: tú solamente vas a decir lo que yo te diga y te vas a levantar y vas a irte con ellos, pero vas a decir lo que yo te diga. Y dice el texto que Balaam se levanta por la mañana y enalbardó su asno, se llevó 2 siervos, algo bien parecido a lo que hace Abraham, y ahí nos recuerda cómo Abraham fue llamado por Dios a hacer algo y él no escatimó en hacerlo, y fue y lo hizo, y el Eterno lo detuvo, y ahí mostró la fidelidad y la obediencia de Abraham a la voz del Eterno, algo muy diferente a Balaam. Balaam se levanta por la mañana y enalbardó su asno y se llevó 2 siervos, pero el Eterno se molesta, dice la Torá. Y la Torá nos enseña con esto que en el corazón de Balaam estaba hacer lo opuesto a aquello que el Eterno le había dicho. El Eterno le había dicho: tú vas a decir lo que yo te diga. Vas a ir con ellos, pero vas a decir lo que yo ponga en tu boca. Y es una forma de decir lo que yo ponga en tu mente realmente. Lo que yo ponga en tu corazón decir. Y el Eterno se molesta y envía a su ángel a ponerle, a convertirse en Satán. Es bien interesante que el texto dice que el ángel le dice a Balaam: yo me puse como opositor, adversario tuyo. Y cuando miras el texto hebreo dice el de Satán, la palabra Satán. Interesante, Dios se puso como Satán a Balaam. Y es interesante mirar el texto, ese relato, porque ese relato nos dice que cuando Balaam salió con estos siervos, este gran justo o Sadik, un hombre bien elevado espiritualmente, profeta, que todo el mundo respetaba, que hablaba cara a cara con Dios, mientras iba caminando, un ángel se le opone a su asno, a su animal de carga, y para que nos llegue al lugar a donde él quiere. Y Balaam no se da cuenta de que ese ángel está, pero sí se da cuenta el animal. Y vamos a ver cómo Balaam golpea varias veces ese asno, esa asna, porque era hembra, esa asna, y la asna, el Eterno le da, dice la Escritura, le da el don de habla y le dice: ¿por qué me pegas? Tú no te das cuenta que yo siempre, tú me has montado siempre y yo siempre he obedecido tus órdenes, pero no te das cuenta que delante tuyo hay un ángel que te quiere que tiene una espada, me va a matar. Y usted mira ese relato y usted se enfocaría tal vez wow, el asna habló, y no en el mensaje que está enviando. Este gran vidente, este hombre que habla directamente con Dios, no puede ver delante de él un ángel, y queda absolutamente ridiculizado. Este gran profeta, vidente, que habla con Dios, no puede ver que delante de él hay un ángel. Sin embargo, un animal, una especie creada por Dios de menor categoría, sí lo puede ver, o sí lo puede percibir, dando la Escritura a mostrar de que Balaam en sí, aunque se vendiese como un gran profeta, un hombre grande que te podía hablar cara a cara con Dios y conectarse con el Dios de Israel y recibir las profecías de los mundos más altos, realmente era un profeta de baja categoría. Pero sin embargo, la Escritura nos muestra que cómo este profeta de baja categoría, Dios lo utiliza para hablar las maravillas que él tiene para su pueblo. Porque este profeta Balaam es el que anuncia directamente que vendría el Mesías. De la boca de Balaam vienen las palabras de la promesa del Mesías. El texto que se encuentra en el capítulo 24, versículo 14 al 25,
donde habla de la estrella que surgirá de Jacob, de Israel levantarse el cetro. Texto que el Targum Jonathan, en la versión aramea de la Torá, traduce de la siguiente forma, el versículo 17. Lo veré, pero no ahora. Lo contemplaré, pero no está cerca. Cuando el poderoso rey de la casa de Jacob reinará, y el Mesías, el cetro del poder de Israel, será ungido. Matará a los príncipes de Moab, llevará a la nada a los hijos de Set, etcétera, etcétera. Y cuando miras el texto, es bien interesante esta traducción del Targum, la versión aramea, que pertenece a la época del Segundo Templo, porque nos da la explicación, nos da la interpretación del texto, nos está diciendo que esa estrella que surgirá de Jacob es el Mesías. Y nos llama la atención cómo de un profeta pagano de los gentiles, un profeta que se jactaba de ser un hombre grande, realmente era pequeño, Dios lo utiliza para declarar de su boca que el Mesías vendría. Y esto nos da una gran enseñanza de cómo Hakadosh Baruj Hu, cuando quiere el Santo Medio, sea cuando quiere hacer su voluntad, Él podría hacer que hasta los animales hablen para que se cumpla lo que Él desea que suceda. Porque Él es el dueño de la historia. La película, Él es el autor y el que escribió el guión de la película. Y nosotros solamente somos los personajes que jugamos esa gran película. Nosotros nos creemos los seres importantes en la película y no somos sino simplemente actores de esta gran película que el Eterno hace, con el único propósito de revelar su grandeza y su majestad. Y esta sección de la Torá, pues, me llama muchísimo la atención porque este hombre, Balaam, es utilizado por el Eterno para estos fines, y es proclamar la grandeza del Dios de Israel. Pero no solamente eso, hay una idea bien interesante que compartí en el día de ayer en el Bet Midrash, y es cómo Balak contrata a Balaam para maldecir a Israel, y Balaam se para en diferentes puntos de la región mirando al pueblo de Israel y no logró de ninguna forma maldecir al pueblo. Él mismo reconoce que el pueblo es bendito, que él no puede maldecir lo que Dios bendijo. Y eso nos da una gran enseñanza, porque nosotros venimos de una cultura, específicamente aquellos que practican cristianismo protestante, venimos de una cultura de pensamiento donde hay un ser maligno llamado el Satán, o el diablo, que hace de las suyas y hace lo que le da la gana y puede hacerle daño a los hijos de Dios, pero nosotros tenemos que orar y hacer guerra espiritual para vencerlo. Y la Escritura nos muestra algo muy diferente que nosotros debemos intentar reparar. Balaam intentó entrar a los mundos espirituales para maldecir al pueblo de Israel y no lo logró. El Dios de Israel no permitió de ninguna forma de que Balaam alterase el curso espiritual del pueblo. Y hay un texto de Eclesiastés que me llama mucho la atención porque nos apunta a esta idea que se encuentra en la sección de Balac. El capítulo 10 de Eclesiastés, versículo 8 dice: el que cava un hoyo caerá en él, y el que rompa el cerco lo morderá una serpiente. Balaam cavó un hoyo y cayó en su propia trampa. ¿Por qué? Porque la Escritura nos muestra más adelante cómo Balaam y Balac mueren a causa de lo que ellos hicieron. Ellos tramaron tratar de destruir al pueblo de Israel y terminaron ellos destruidos. Y esto porque el Torá nos va a explicar que luego que él intentó espiritualmente intentar maldecir al pueblo santo y no lograrlo, él le da un consejo a Balac. Él le dice a Balac: envíale mujeres que lo seduzcan, y así verás cómo el Dios de Israel mismo juzgará a su pueblo y lo destruirá. Y claramente así lo muestra la Escritura. En el capítulo 25 vemos que mueren 24,000 porque se envolvieron en la fornicación y el culto al Baal Peor. El culto al Baal Peor, amigos, consistía en lo siguiente. Se sentaban un hombre y una mujer, comían un gran banquete, comían hasta saciarse. Era como un buffet hoy en día. Y luego tenían relaciones sexuales. Y el individuo se paraba delante de la imagen, el Baal Peor, y defecaba delante de él, una forma de adorar al Baal Peor y agradecerle el gran momento de placer y alegría que disfrutó en ese momento. Entonces,
De ahí es que sale la idea de que del Baal Peor ser un dios que se giraba alrededor del placer, de lo que conocemos hoy como el hedonismo, el culto al placer. Y esto nos da una gran enseñanza porque nosotros pensamos que la vida consiste en la sexualidad, en tener relaciones sexuales y comer hasta saciarse y agradecerle a Dios por lo mucho que he disfrutado en esta vida. Podemos decir así, cosa que la Escritura dice que no es correcto. Ahora usted podría pensar, ¿acaso Dios no quiere que yo me divierta? ¿Acaso no fue Dios el que creó la sexualidad? ¿Acaso no fue Dios el que creó la boca para comer y el estómago para recibir esos alimentos y los alimentos? ¿No fue el Eterno que creó todas las cosas? Sí, fue el Eterno el que creó todas las cosas. Pero estableció un orden y una forma de utilizar la misma para que entonces ese placer sea uno santo, sea uno correcto, sea uno adecuado. Cuando nosotros violamos los límites que el Todopoderoso da, entonces viene el desorden. Y miras el texto de la Torá, dice que estalló un gran desorden dentro del campamento de Israel que trajo como consecuencia muerte. Y esto me lleva, en los minutos que me queda, a hablarle un poco del tiempo presente, porque la Escritura no habla solamente del pasado, habla de ayer, habla de hoy y también habla de mañana. Una de las cosas que más he podido darme cuenta a lo largo de este tiempo del COVID-19 y de la cuarentena obligatoria que hemos tenido que envolvernos y los cambios que hemos tenido que hacer a nuestra vida por razón de las situaciones que están pasando en el mundo y por cuidar de nuestra salud y la salud de nuestro prójimo, es observar cómo las áreas de la vida que giran alrededor del placer desmedido son las que más se están afectando. Observe cómo los seres humanos están molestos porque ya no pueden salir a divertirse como solían hacerlo. Y no es que divertirse sea malo, porque Dios creó al mundo para que el hombre lo disfrute, el ser humano disfrute del mundo. Simplemente que nuestra forma de diversión en el tiempo en el que estamos viviendo, en ocasiones no tiene límites, a tales grados que somos capaces de violentar el derecho y la existencia de otro ser humano para lograr nosotros el fin que nosotros queremos, y es nuestro placer. Y por eso vemos que seres humanos en estado de embriaguez cogen una mujer y la violan porque él quiere disfrutar el momento y no mira las consecuencias de esas acciones, porque lo que quiere es pasar él quiere pasar con agrado ese momento, disfrutar de ese placer. Y son seres humanos capaces de luego agradecerle a Dios por lo que le ha dado en la vida. Cosa increíble, porque algo similar pasó con el culto al Baal Peor. Si miras, hoy en día las personas están sufriendo porque ya no pueden ir a esos grandes lugares de banquete y comer y beber y disfrutar. Y usted diría, pero Joseph, ¿qué de malo tiene eso? No tiene nada de malo. Yo soy un ser humano igual que usted y yo en ocasiones salgo con mi familia, como en restaurantes y paso un día agradable. Simplemente que tengo una visión de la realidad muy diferente a cómo el humano la está viendo hoy en día. Y es que nosotros los seres humanos pensamos que la vida consiste en comer y beber, que la vida consiste en divertirse y pasarla bien, y cuando no lo logramos nos deprimimos, nos entristecemos y entonces somos capaces de violar las leyes establecidas por los hombres para lograr nuestras intenciones. Y ahí pueden ver, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, donde las personas están diciendo que se está coartando nuestra libertad al obligarnos a nosotros a usar máscaras y prohibirnos ir a los lugares que nosotros deseamos. Interesantemente, el día de ayer los Estados Unidos celebró su independencia, una nación que fue construida bajo la premisa de ser libre, pero la historia de la nación nos demuestra que la libertad que han logrado ha sido a costa del sufrimiento de otras personas, seres humanos o naciones que claramente nos demuestran que esa libertad no es absoluta y no ha sido ganada correctamente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Para cerrar mi comentario hoy de esta porción. Lejos de ver la Biblia como un libro de teología o como un libro histórico, como algunas personas piensan, la Biblia tiene mucho para enseñarnos cuando miramos mucho más allá de la letra y tratamos de extraer de él el mensaje. Y más cuando vemos en el caso de esta parashá que los israelitas estaban a la orilla del Moab, próximo a cruzar el río Jordán para heredar la tierra. Muchos de ellos perdieron esa herencia simplemente por el hoy, por el disfrutar del hoy.
La Escritura nos habla por medio de Moisés, los profetas y del Mesías Yeshua, que la vida en el mundo por venir será mucho mejor que esta. Por razón de la desobediencia del humano, el Eterno determinó que este mundo pasaría por dolor y por angustia, y por eso es que vemos que son más los días malos que los días buenos, porque nosotros mismos hemos causado que esto suceda. Lo que Dios llamó bueno al principio se convirtió en algo maldito simplemente por una decisión que tomamos nosotros. La culpa no la tiene Dios. Dios no tiene culpa de que haya calentamiento global. Dios no tiene culpa de que tiemble la tierra. Dios no tiene culpa de que haya escasez de agua, escasez de alimento. La culpa la tenemos nosotros. Porque aquello que llamó Dios bueno, nosotros lo hemos convertido en maldición por no haber escuchado la voz del Eterno. Porque desde el principio Dios le ha estado hablando al humano, para que el humano respete y reconozca que hay un ser que lo domina todo. Y Dios, que fue el que creó al humano, le dio unos límites al humano por su bien. Todo lo hace por su bien. Es como un padre a un hijo. Un padre que ama a su hijo. La disciplina y la exhortación que le da a su hijo lo hace por su bien. ¿Acaso quiere un padre mal para su hijo? Un padre que verdaderamente ama a sus hijos. Ciertamente vivimos unos tiempos que vemos unos padres que uno diría, ¿qué padre es capaz de hacer eso? Y ahí vemos el estado degradado del humano en todo su esplendor. ¿Qué podemos, para poder cerrar este programa, qué podemos decir con todo esto? Amigos, tenemos mucho que aprender, mucho que reparar. Y si usted fue llamado a pertenecer al pueblo santo e imitar las pisadas del Mesías, usted tiene que ser el primero en dar el ejemplo con sus acciones, respetar las autoridades y también mirar que la vida no consiste en lo que vas a beber, lo que vas a vestir, lo que vas a disfrutar en este tiempo, sino que la vida consiste en conocer al Creador y esperar la redención que vendrá del Mesías para que todo vuelva a ser lo que una vez fue y así entonces disfrutemos del bien que Dios nos otorgó del principio. Porque la Escritura nos dice que cuando Dios creó, lo llamó todo bueno. Y es muy interesante ver que si entendemos que Dios todo lo llamó bueno, entonces esta creación, cuando sea renovada, así lo prometen los profetas, todo será utilizado de la manera que Dios lo creó bueno. Así que es mejor sacrificarse un poco en este tiempo y no pertenecer a las corrientes del mundo que van tras su propia destrucción y esperar el tiempo donde lo bueno se manifieste y usted pueda entonces disfrutar del verdadero placer que es estar ante la presencia de Dios por siempre y para siempre. Bueno, ya no tengo tiempo para más. Como ustedes saben, este programa es de media hora, pero es todos los domingos a las 7:30 por PAB 550, así que le pido por favor que el Eterno le dé mucha bendición a usted y que en sus oraciones estemos nosotros para que Adonai nos siga dando fuerza y valor para continuar en esta radioemisora enseñando las riquezas y tesoros que se encuentran en la Sagrada Escritura. Les hablo Joseph y usted escucha el programa Derech Hashem, El Camino de Dios.